ahora. ¿Se me escucha, sí? Gracias, muy bien. Bueno, hoy lo que vamos a ver es la regresión lineal simple, que es una herramienta que nos sirve a nosotros para verificar y validar la relación que podría existir entre dos variables, ¿sí? Entonces, el objetivo que se tiene de un modelo de regresión lineal simple, porque también hay la múltiple, es analizar si existe una relación entre las variables estudiadas y validar si alguna de ellas depende de las otras, ¿no? Cuando es múltiple, se ve de las otras. Entonces, en estos casos vamos a tener una variable dependiente, que es una respuesta, y que no es controlada en el experimento. Y las variables independientes, que puede ser una o más, que son medidas con un mínimo de error y podemos controlarlas durante el experimento. Entonces, en base a ello, lo que tratamos de responder va a ser si es que hay una influencia significativa de la variable independiente sobre la variable dependiente, si esta relación es significativa en sus valores y cómo es, y si podemos aprovechar esa relación para predecir valores de la variable dependiente a partir de valores observados en la variable independiente. Entonces, en otras palabras, lo que se quiere tener es una relación de comportamientos, ¿no? De esta manera, entonces, lo que hacemos es relacionar la variable independiente con la variable dependiente mediante modelos de regresión o modelos estadísticos lineales. Son muy raros los casos en los que utilizamos modelos no lineales, ¿no? Porque esos son más complejos en su análisis. No se olviden que todo lo que ustedes están aprendiendo están basados en la linealidad. Muy bien, ¿qué es lo que expresan entonces estos modelos estadísticos? Pues expresan, y esto es lo importante, el valor medio de Y, ¿sí? Un valor promedio, para diferentes valores de X, como una función lineal de un conjunto de parámetros desconocidos en función de otros conocidos. En otras palabras, entonces, cuando estamos trabajando con una regresión lineal estadística, nosotros no estamos haciendo una relación uno a uno como lo haríamos con una fórmula algebraica, ¿sí? Lo que hacemos es relacionar el comportamiento de la variable independiente con la variable dependiente, y eso se lo hace porque muchas veces para una misma lectura de la variable dependiente, para una sola lectura, podríamos tener varias lecturas de la variable independiente. Entonces ahí no estamos obteniendo una relación uno a uno. Lo que le estamos dando es lo que decíamos anteriormente, un valor promedio que nos permita modelar, ¿sí?, el comportamiento o el relacionamiento que tienen las variables. Por lo tanto, la regresión lineal simple observa simultáneamente dos variables, cuantitativas, eso sí, y se obtienen dos series de datos emparejados. Y como les decía, en estos datos emparejados, para un mismo valor de la variable Y, podrían existir otros valores de la variable X. Bien, veamos un ejemplo. En una muestra de miel evaluamos si existe relación lineal entre la acidez libre y la acidez total. Bueno, lo que estamos buscando entonces es un modelo que a nosotros nos permita relacionar el comportamiento de estas variables y, por supuesto, facilitar el análisis mediante la validación de ese modelo. Otro modelo. Se trata de evaluar el calor generado por el rozamiento de un cuerpo, ¿no? ¿En qué medida existe la relación entre esas dos variables? En este caso, la variable dependiente sería el cambio en la temperatura de la superficie del cuerpo y, consecuentemente, nosotros podríamos, en base al modelo, observar el calor generado o determinar el calor generado. Dichos esos dos ejemplos, entonces, podemos decir que el análisis de regresión lineal se emplea para construir un modelo que exprese el rozamiento como función de la temperatura, ¿no? Y el modelo, una vez validado, va a poder utilizarse para predecir el rendimiento en un nivel determinado de temperatura. Entonces, lo que nos va a permitir validar ese relacionamiento entre las variables es el poder determinar o predecir otro tipo de valores que no necesariamente salgan de una experimentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos estadísticamente? Establecemos la relación estadística que existe entre la variable dependiente y una o más variables independientes mediante una curva del tipo Y, sombrerito, eso significa un valor estimado promedio de Y, en función de las variables independientes.
Y como estamos hablando de una regresión lineal, ¿sí? La simplicidad analítica nos va a permitir expresar de forma genérica una ecuación en la cual obtenemos el valor estimado de la variable dependiente en función de una relación lineal que va a depender de una o varias variables independientes. Y alternativamente, una intersección que se podría tener debido al modelo. Ahora bien, los coeficientes b sub 0, b sub 1, b sub n son los factores que definen la variación promedio de y para cada valor de x sub n. ¿Sí? Entonces, estos factores, o estos coeficientes, mejor dicho, ¿no? Son los que nosotros debemos estimar. Y eso en función de los datos conocidos, de tal manera que veamos qué tan bien se ajusta el modelo matemático que nosotros estamos elaborando. Esto nos lleva a decir que si las variables están relacionadas, podemos detectar algún patrón de variación conjunta. Es decir, que si existe una variación positiva o negativa de incremento o decremento de las variables independientes, debería darse en base a este modelo también un comportamiento de la variable dependiente. Si es el caso de una regresión lineal, nuevamente, ¿sí? Estamos estimando un valor promedio del comportamiento de y en base a una ecuación lineal en donde b sub 0 va a ser la intersección, el valor que toma x cuando x vale 0, y b sub 1 la pendiente de la recta que indica cómo cambia y al incrementar x sub n. Fíjense que esta es la ecuación ideal. Y esta es la ecuación real porque nosotros, cada vez que hablemos de sombreritos, vamos a estar hablando de estimados. O sea, estos valores no son reales. Son valores que nosotros estimamos, ¿no? Consideramos que son válidos y aproximados a los valores reales en base a los datos obtenidos. ¿Sí? Entonces, nunca vamos a poder conocer el verdadero modelo. Y si alguna vez lo obtenemos, no lo vamos a saber, porque estamos trabajando con muestras. ¿Ya? Eso ustedes ya lo comprenden de todo lo que hemos visto en la materia. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual comenzamos nuestro análisis para ver si es que existe ese relacionamiento? Pues lo primero va a ser identificar y describir una relación entre dos variables en el gráfico de dispersión, ¿sí? Y el gráfico de dispersión va a ser una representación gráfica de la relación entre las variables, que se construye representando los pares de valores de las variables medidas en el plano cartesiano. Entonces, acá tenemos varios modelos, ¿no? Varias representaciones de dispersión de datos, gráficos de dispersión, que nos podrían dar idea del tipo de relacionamiento. El primero, por ejemplo, son valores extremos, no hay valores en el medio, pero nosotros podríamos concluir de que hay cierta dependencia con pendiente negativa, ¿no? Otra cosa es cuando lo validemos. El siguiente gráfico, tenemos también una pendiente negativa, ¿no? A medida que desciende el valor de y, avanza el valor de x, o si quieren, a medida que se incrementa la variable x, que es la independiente, tenemos un comportamiento inverso en la variable dependiente. Y eso a nosotros nos daría una idea de que existiría una relación lineal con pendiente negativa. Lo contrario, acá tenemos una relación con pendiente positiva y tenemos los últimos tres gráficos que nos permiten deducir que no existe un relacionamiento lineal. El primero, por ejemplo, acá los datos están colocados de una manera aleatoria, sin darle ningún tipo de tendencias que nosotros teníamos en los otros gráficos. ¿Sí? Entonces, podríamos asumir de que acá no existe ningún relacionamiento entre una y otra variable. Sus comportamientos son independientes. El siguiente gráfico, esto no es algo lineal, ¿no? Más que todo nos parece un sistema parabólico, ¿no? Un sistema de segundo orden, que adicionalmente tiene algunos valores extremos, o si quieren externos, del comportamiento general que tendría el modelo. Y en el último gráfico también existiría una pendiente positiva, pero no tan marcadamente como lo veíamos en los primeros ejemplos, de manera lineal, sino que esto aparentemente vendría a ser algo exponencial, ¿no? Que no vendría a ser una relación lineal.
Bien, eso es entonces lo que nos dan los gráficos, ¿sí? El análisis, el primer análisis que hacemos, que es el gráfico de dispersión. Y fíjense, estos gráficos ya corresponden a investigaciones, donde por varios motivos, ¿sí? Los datos, como les decía anteriormente, no necesariamente van a seguir un comportamiento que nosotros podamos deducir a primera vista, ¿no? Acá, por ejemplo, existe una nube de datos que parecería que tienen una tendencia positiva, pero como ustedes pueden ver, los datos están bastante alejados de un modelo lineal que estaría acá superpuesto. Y lo segundo, que para varios valores, o mejor dicho, para un solo valor de la variable independiente, tenemos varias lecturas de la variable dependiente, ¿no? Por eso el valor promedio. Entonces, estos son los gráficos que en la vida real se nos van a presentar en experimentación. Lo propio tenemos en el siguiente gráfico. Acá también parecería que existe una tendencia con pendiente negativa, pero nuevamente los datos están dispersos, ¿no? No necesariamente están concentrados alrededor del modelo matemático que plantearíamos. Y finalmente, ¿no? Tenemos otro modelo con el cual nuevamente tenemos dispersión de datos, pero que en promedio parecería que sigue también un modelo con pendiente negativa. Bueno, acá obviamente no va a ser tan fácil el poder predecir otros valores que nosotros estemos buscando. ¿Por qué? Porque existen dispersiones y bastante altas. Y eso lo vamos a ver en su momento cómo lo podemos tratar. Muy bien, entonces, una vez observada la existencia de cierta dependencia entre dos características o variables, a través del diagrama de dispersión, podemos precisar el grado de dicha dependencia, es decir, ver cuán válido, ¿sí?, es el modelo matemático que nosotros estaríamos desarrollando de manera lineal. Entonces, la relación entre las dos variables, la dependiente y la pendiente, va a ser, si la magnitud de una variable dependiente se asume que es determinada por una segunda variable independiente, y segundo, de que existiría algún relacionamiento que, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? No implica que exista una causa y efecto. A ver, les voy a explicar eso. Un ejemplo que me lo dieron y siempre lo uso. Existe un relacionamiento, o mejor dicho, un comportamiento de dos variables que no tienen nada que ver. Y les voy a decir cuál es. La obesidad, que se convierte en gordura, con la expansión del universo. ¿Ya? Entonces, como ven, nosotros podríamos encontrar una relación entre estas dos variables, ¿no? A mayor gordura, mayor expansión del universo, o viceversa. Pero ahí es donde tiene que entrar la lógica. No porque tengan un comportamiento, esas dos variables, va a significar que hay una causa y un efecto. Entonces, no es suficiente con plantear un modelo y dos variables en su comportamiento, sino que también tenemos que ser racionales en la forma de analizarlo o, si se quiere, de ver la dependencia entre las variables. No se olviden de eso, ¿sí? Debemos partir de la lógica. Muy bien, acá tenemos entonces lo que vendría a ser la forma en la cual determinamos el modelo. Estos son los datos que se han recogido de un experimento, que nuevamente les reitero, para una lectura de X tenemos varias lecturas de la variable dependiente. Acá tenemos 2, acá tenemos 3. Entonces, todos estos datos, si hacemos nuestro diagrama de dispersión, vamos a ver que en general tienden a tener una tendencia positiva, es decir, una pendiente positiva, ¿no? Y lo que sería ideal que nosotros obtengamos sería este modelo, ¿no? Un modelo lineal que nos relaciona las variables y que además todas las variables estén prácticamente ordenadas alrededor del comportamiento del modelo. Cosa que en la vida real es muy difícil, si no imposible, que suceda. Lo que vamos a encontrar es nuevamente el primer modelo que hemos visto y que nosotros lo vamos a plantear en vista de que habría una tendencia positiva, una
pendiente, un relacionamiento positivo, vamos a plantear cómo el modelo lineal que nosotros queremos desarrollar más un error aleatorio. Y ese es el error aleatorio que vendría a ser lo que les decía, ¿no? Más de una lectura de la variable independiente con la variable dependiente. Es decir, para un valor de la variable independiente existen varios valores de la variable dependiente. Consecuentemente, este error aleatorio que se va a dar por el ruido nos permite deducir que lo que estamos obteniendo con nuestro modelo lineal es un valor promedio, ¿no? Entre los máximos y los mínimos que se podrían dar. Y obviamente va a haber otros casos en los que también podríamos tener un modelo lineal, pero sin una pendiente, ¿no? Los datos están alrededor de ese modelo. Que es muy raro el caso, ¿no?, que se dé esta situación, pero puede darse. Bien, entonces, en base a lo que les acabo de explicar, el modelo de regresión lineal simple va a suponer que el valor medio de Y, que está dado por la ecuación, ¿sí?, se grafica como una línea recta y que los puntos se desvían de esa línea de medias en una cantidad aleatoria, positiva o negativa, ¿no? Están alrededor de ese valor medio. Por lo tanto, ese valor medio de Y dado el valor de X puede expresárselo mediante una expresión lineal que, debido al error aleatorio, va a tener como consecuencia una variabilidad. ¿De acuerdo? Y, consecuentemente, nuestro modelo lineal real estaría dado por esta ecuación, que es el valor promedio que obtendríamos de Y, más el error aleatorio que se daría en dicho modelo. Entonces, en este modelo lineal vamos a tener los coeficientes beta sub 0 y beta sub 1, que son parámetros desconocidos. Y, tal como hemos estado hablando en las otras clases, solamente los podríamos conocer si pudiéramos conocer todos los valores de Y y de X que se podrían dar en el experimento, cosa que no necesariamente va a ser factible. Por eso es que recurrimos a un modelo, ¿sí?, en base a la poca información o suficiente información que hemos recabado. Si suponemos además que los puntos se desvían por encima y por debajo de las líneas, el error aleatorio, de medias de acuerdo a un comportamiento normal, ¿sí?, una distribución normal, simétrica, ¿recuerdan? Entonces nosotros podríamos asumir que algunas desviaciones positivas y otras negativas se van a contrarrestar. Y, consecuentemente, la esperanza matemática que tengamos de ese error aleatorio va a ser igual a 0. Por lo cual, nuestro modelo matemático, ¿sí?, expresado en términos estadísticos o probabilísticos, nos daría que la esperanza matemática, es decir, el valor promedio de Y, va a ser la esperanza matemática del modelo lineal. Y distribuyendo la esperanza matemática, lo que vamos a obtener son estimadores de ¿qué? Del punto de intersección, de la pendiente y, por supuesto, del error aleatorio. Pero, como habíamos dicho que se comporta normalmente, ese error va a ser igual a 0. Entonces, en base a ese supuesto, nosotros lo que estamos haciendo es obtener estimados de estos coeficientes. No son los valores reales, ¿sí? Y obviamente su comportamiento va a ser muy similar a los valores reales, pero estimados. Obviamente considerando lo que significa la variable dependiente X, la variable dependiente Y, la variable independiente X, el error aleatorio y los coeficientes de la ecuación. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, es un valor promedio lo que nosotros encontramos. Muy bien, ahora, una vez que hemos planteado el fundamento teórico matemático con el cual vamos a desarrollar nuestro modelo, pues lo que tendríamos que hacer es encontrar los parámetros desconocidos de la pendiente y de la intersección. Para ello, hacemos algunos supuestos, ¿no? Y el primero de ellos va a ser que la media de la distribución de probabilidad del error es 0. ¿Por qué? Porque se estaría distribuyendo normalmente. ¿De acuerdo?
El supuesto 2, que la varianza de la distribución de la probabilidad del error es constante para todos los variables de la variable independiente y. Y que la distribución de probabilidad del error es normal, ¿no? Que sigue un comportamiento normal. El supuesto 4, los errores asociados a observaciones distintas son independientes, es decir, el error que tenemos para una medición no debería afectar, es un supuesto que estamos planteando, al comportamiento de otros valores que podamos tener en el modelo o en el experimento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros estamos diciendo. La recta o nuestro modelo va a pasar por el valor medio. Y obviamente, como podemos tener varias lecturas, ¿no?, de y para un determinado valor de x, que es la variable independiente, asumimos que ese comportamiento va a seguir una distribución normal, simétrica, ¿no? Tantos valores por encima como tantos valores por abajo. Entonces, esos valores que se van a dar, esas desviaciones que se van a dar en las lecturas, van a estar dadas por un error aleatorio, ¿no?, que en promedio va a ser igual a 0, es decir, siempre se va a situar sobre la recta. Y el comportamiento que va a tener esa dispersión va a tener esta característica, que la varianza o la variabilidad que se va a dar de los valores en todos los puntos va a tener la misma variable, ¿no?, o el mismo valor, ¿no?, de varianza. No se olviden, son supuestos que estamos nosotros planteando para poder obtener un modelo matemático lineal. Y finalmente, que el error que tengamos para esta lectura no va a afectar a la siguiente o a la anterior, ¿no? Los errores que se dan son independientes de cada lectura o entre las lecturas que se tenga, ¿no? Y obviamente, si es que asumimos un comportamiento normal del error aleatorio, en promedio ese error va a ser igual a 0. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues nuestro modelo de la variable y, dado que conocemos la variable x, que es la independiente, más un error aleatorio, y que nos va a dar una ecuación de comportamiento lineal. Pero, nuevamente, esto no es de una población, sino de una muestra. Consecuentemente, los valores que nosotros vayamos a obtener simplemente van a ser estimadores de los valores reales. Ahora, ¿cómo obtenemos esos valores? Pues bien, sabemos que si hacemos la sumatoria de los errores aleatorios, en promedio nos va a salir 0, ¿no? Porque es lo que nos dice primero el supuesto y obviamente la teoría de la probabilidad. Entonces, para evitar esa situación, lo que se plantea es la suma de los cuadrados de las desviaciones, que se denomina suma de los cuadrados del error. Es decir, vamos sumando los errores que se tendrían en todo el modelo, y si esos errores se sumaran como tal, pues van a salir 0. No se olviden, debido a esta característica de la normalidad. Unos se van a compensar con otros. Para que eso no suceda, lo que hacemos es elevar al cuadrado esa diferencia o esos errores obtenidos. Entonces, la línea que obtengamos va a recibir el nombre de línea de mínimos cuadrados o línea de regresión o ecuación de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es que el error sea mínimo, pero sabemos que si sumamos errores, estos errores van a sumar 0. Consecuentemente, elevamos al cuadrado esas diferencias, ¿sí? Y lo que obtenemos, aplicando reglas matemáticas, van a ser los valores más representativos de los parámetros o los coeficientes de la ecuación, considerando el mínimo del error, es decir, ¿por qué lugar pasaría la recta para que esta diferencia entre el valor real y el valor promedio sea mínimo para cada una de las lecturas? Entonces, en algunos casos se va a acercar, en otros casos va a estar alejado. Y eso es producto de la aleatoriedad en una distribución normal, ¿no? Muy bien, entonces, para que se cumpla que los errores son mínimos, lo que hacemos es elevar al cuadrado, por eso mínimo al cuadrado, y hacemos la sumatoria para que no se vuelva a 0. Entre lo que vendría a ser el valor real y el valor estimado. ¿Sí?
Entonces, en base a ello, lo que vamos a tener es la sumatoria de los valores de y sub i menos el modelo matemático que hemos planteado, y todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? Minimizamos, y eso en base aquí a Lagrange, ¿no? Entonces, derivamos la suma de errores al cuadrado respecto de los coeficientes o los parámetros de nuestra ecuación. Y vamos a tener dos sumatorias de ecuaciones. Ahora fíjense, si desarrollamos esas sumatorias, vamos a poder expresar b sub 0 y b sub 1 en función de las lecturas que tengamos de x y de y. No se olviden, estos son valores constantes, ¿no? Por lo tanto, van a salir fuera de la sumatoria, y en el caso más extremo vamos a tener que multiplicar simplemente por n, ¿no? Por la cantidad de lecturas que tengamos. Muy bien, entonces, como hemos hecho la derivada respecto de las dos variables, y si fuera una regresión lineal múltiple, pues tendría que ser en función de los coeficientes o parámetros, o todos los parámetros de la ecuación, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de las cuales despejamos beta sub 0 y beta sub 1, y acá viene. Como estos son valores de las muestras que hemos obtenido, nosotros lo que estamos haciendo son estimar estos valores. Y como son estimadores, lo que hacemos es diferenciarlos con el sombrerito, ¿no? Entonces, no son valores absolutos, no son valores reales, son valores estimados. Ahora bien, fíjense algo interesante de la ecuación. Vamos a tener, si desarrollamos nuestras ecuaciones, vamos a tener acá algunas características que son importantes. La primera, para la intersección, esto vendría a ser el valor promedio de y, ¿no? La sumatoria de y sobre n, menos b sub 1 por el promedio de x. Y de la segunda ecuación, que es la pendiente, vamos a tener una interrelación entre la variable x y la variable y por el producto de sumatorias, que, expresado de otra manera, nos va a dar igual al producto de las diferencias entre los valores del modelo menos el valor promedio, por la diferencia de la lectura de la variable dependiente menos su valor promedio. Y eso dividido entre la sumatoria al cuadrado de la diferencia de los valores de x con respecto del promedio. Esto nosotros conocemos, ¿no? La varianza, se lo dividíamos entre n. Y lo de arriba, si lo dividiríamos también entre n, ¿qué vendría a ser? Una especie de varianza, pero está relacionando dos variables. Por lo tanto, no podemos decir que es varianza, y se le denomina covarianza, que es la suma corregida de productos cruzados, ¿no? Y la suma al cuadrado de x va a estar dado por la otra expresión. O sea, no se olviden, esto hipotéticamente, si dividiéramos entre n, nos estaría dando la varianza. Entonces, la covarianza es una medida que permite determinar qué tan independiente es una variable aleatoria de otra, es decir, el grado de independencia de dos variables aleatorias. Y es una manera de generalizar la varianza, ¿no? Lo que les decía, si dividimos entre n o entre n menos 1. N cuando son parámetros de una población. Y cuando trabajamos con muestras, pues van a ser estimadores, ¿no? Por eso es que quitamos un grado de libertad. Muy bien, entonces, la varianza es la medida de dispersión de una variable y la covarianza es la medida de dispersión conjunta de dos variables. Sin ningún relacionamiento. Y en la segunda, a pesar de que existe un relacionamiento entre las dos variables, ¿sí? La covarianza es igual a 0. Es decir, no existe una relación entre la subida de un valor de la variable independiente o la subida o la bajada de una variable dependiente. Hay un relacionamiento, pero no necesariamente lineal. Esa es la diferencia. Muy bien, entonces, en base a esos valores que hemos obtenido, lo que vamos a tener es la recta de regresión, que pasa siempre por el centro de gravedad, es decir, por el punto X y Y, ¿no? X barra y Y barra. Y va a pasar por puntos que estén lo más próximos a las lecturas que tengamos
en el modelo, sin que eso implique de que pasen necesariamente por dichos puntos. En algunos casos sucederá, pero no en la totalidad. Entonces, acá lo que tenemos que ver es el análisis de correlación, que significa medir el grado de dependencia entre las dos variables. Y para ello, lo que hacemos es analizar el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, expresado en diagramas de Venn, nos va a mostrar que cuando las variables son independientes en su comportamiento, ese coeficiente es igual a 0. Cuando son perfectamente relacionadas, ese coeficiente de variación es igual a 1. Y cuando existe algo de relacionamiento, fíjense, es la intersección de los comportamientos de las variables, pues vamos a estar midiendo esa intersección a través del coeficiente de correlación, y que está dado por esta ecuación. Entonces, acá hay una raíz al cuadrado, ¿no? De la suma de las diferencias de x con respecto a su valor promedio, multiplicado por la suma de los cuadrados de los valores de y con respecto a su promedio. No son varianzas, pero si dividiéramos entre n-1, pues se comportarían como tales. Y en la parte superior tenemos la covarianza. Ahora bien, esta raíz cuadrada, ¿qué nos va a dar? O estos productos y esta ecuación, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un valor de R y además el signo del coeficiente de correlación, que es el mismo que el de la covarianza, ¿no? El mismo que va a estar entre -1 y 1. ¿Por qué? Por este relacionamiento que estamos haciendo en el denominador. Entonces, se pueden deducir las siguientes conclusiones relativas al coeficiente de determinación. Su signo es el mismo de la covarianza. Luego, si R es positivo, la dependencia es directa, y si es negativo, es inversa. Eso significa pendiente positiva, pendiente negativa. Lo segundo, si R se acerca a -1 o a +1, va a significar que la dependencia es fuerte. Y por tanto, las predicciones que se realizan a partir de la recta de regresión serán bastante fiables. Pero si R se acerca a 0, la dependencia es débil y por lo tanto las predicciones son poco fiables. Estos son esos casos, ¿no? De donde lo veíamos. Este es algo fuerte, ¿sí? Sigue una tendencia. Y acá tendríamos algo absolutamente débil. No hay un comportamiento lineal, no hay una pendiente. Y acá, si bien hay una dependencia, no es lineal, ¿no? Muy bien, eso entonces es lo que nos muestra el coeficiente de correlación. Vamos a terminar con este gráfico. Fíjense, esto es lo perfecto. Una lectura de la variable independiente, un valor de la variable dependiente. Menos fuerte, pero sí que nos muestra una tendencia positiva. Un valor nulo, es decir, no habría ninguna dependencia, todo esto es aleatorio. Nuevamente un valor perfecto, pero con pendiente negativa. Menos fuerte, pero que nos da cierto relacionamiento lineal. Y otro caso en el cual tendríamos un comportamiento de dependencia, pero que no sigue un modelo lineal, sino parabólico. ¿Sí? Eso es entonces lo que nos da. Y esto es lo que nosotros tenemos en la vida real. Esto sería lo perfecto, pero lo que vamos a encontrar generalmente es esto, nubes de datos, ¿no? Entonces, en base a esas nubes de datos, nosotros planteamos nuestros modelos. Acá funcionaría, acá también, pero con un relacionamiento menor por el grado de dispersión que se tiene, y acá es 0, ¿no? Porque no hay una pendiente necesariamente, pendiente negativa. Y bueno, hay casos en los cuales puede haber un relacionamiento, pero no lineal. Muy bien, entonces R, que es lo que nos va a dar, y con esto terminamos esta clase, o esta sesión, R es igual a 0,80 o 0,60. Esos valores solo indican que se tienen dos correlaciones positivas, una de ellas más fuerte que la otra, no mejor por si acaso. Volvemos a las 8:50, ¿ya? Para continuar. Vamos a suspender acá.
correlación que multiplica la raíz cuadrada del número de datos menos 2, no se olviden, son dos variables x y y, sobre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación. Y como estamos planteando una hipótesis de dos colas, pues si el valor está por fuera de los límites del intervalo, pues rechazamos la hipótesis. Lo propio sucede, por si acaso, para nuestros parámetros de intersección y dependiente, ¿no? Que están basados en una muestra, es decir, han sido obtenidos de los valores que nosotros hemos medido en el experimento. Consecuentemente, tenemos que ver cuál es el grado de varianza que podría darse o el grado de variabilidad, tanto para la pendiente como para lo que significa la intersección. ¿Sí? Y en base a ello, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Intervalos de confianza entre los cuales se podrían encontrar los verdaderos valores de los parámetros, ya sea de la pendiente o de la intersección. Como ven, no es simplemente una regresión lineal, sino también validar cuán dispersos o cuán extenso podría ser ese intervalo. Bien, adicionalmente, fíjense, nuestros modelos nos van a servir para hacer predicciones. Y esas predicciones van a ser o bien interpolaciones o bien extrapolaciones. Si son interpolaciones, nos resulta mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque generalmente los datos están más concentrados en el medio, ¿no? Que en los extremos, donde tenemos pocos datos. Sin embargo, como este es un modelo estadístico y estamos viendo que existe variabilidad, debemos encontrar un intervalo de confianza para los valores que vayamos a predecir. ¿Sí? Y si es una interpolación, fíjense, vamos a tener un valor estimado, pero que podría encontrarse, dependiendo del grado de confiabilidad que le demos a nuestro modelo, entre estos dos valores. O sea, un límite inferior y un límite superior. ¿De acuerdo? Y si es una extrapolación, acá lo tenemos un poquito más difícil. Pues como no tenemos muchos datos, la variabilidad puede ser mayor tanto en la parte inferior como en la parte superior. Consecuentemente, nuestros intervalos de confianza van a ser de mayor extensión. ¿Sí? Vean los dos modelos, estamos aumentando un 1. ¿No? Entonces, esos serían los intervalos donde nosotros consideraríamos que se encuentran los verdaderos valores. Veamos un modelo. Un ingeniero químico está calibrando un espectrómetro para medir la concentración de CO en muestras de aire, ¿no? Monóxido de carbono. La calibración implica que debe comprobar que no hay diferencias significativas entre la concentración verdadera y la concentración medida. Y para ello toma 11 muestras de aire en las que se conoce su verdadera concentración. Y las compara con la concentración medida por el espectrómetro. Entonces, los datos que tenemos están acá. Lo que hacemos es nuevamente nuestro coeficiente nuestro diagrama de dispersión. Y fíjense, acá encontramos otro dato especial o particular, que hay un punto que no necesariamente sigue la tendencia. Es un punto que está alejado. Eso se les llama outliers, ¿no? O fuera de lo que es un comportamiento general o genérico. Entonces, el primer paso en la comprobación de que el espectrómetro está bien calibrado implica contrastar que la pendiente es igual a 1, porque supuestamente debería seguir las lecturas del espectrómetro, ¿no? Y además que pasa por el origen. Entonces, obtenemos nuestros valores de los coeficientes, la suma de los al cuadrado, y hacemos nuestra validación del valor de B1, si lo aceptamos o lo rechazamos, en base al coeficiente T. ¿Qué pasa si es que nuestros modelos no fueran lineales? ¿No? Bueno, y acá obviamente aceptándolo, pues aceptamos de que el modelo es válido, ¿no? Fíjense, el valor que sacamos de T es menos 0,01068 y el valor teórico debería estar entre más o menos 2,2262. Se encuentra, ¿no?, dentro del intervalo, por lo tanto es válido beta sub 1. ¿Qué pasa si los modelos no son lineales?
¿no? Entonces, la relación entre Y y X no es lineal, sino que sigue algún grado de curvatura. Entonces, en estos casos, posiblemente seríamos tentados a utilizar modelos no lineales, pero no es lo más óptimo. Nosotros siempre debemos irnos por la linealidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, modelos lineales y modelos con curvatura. Y estos serían los datos experimentales con los que nosotros trabajamos. Siempre existe dispersión. Bueno, si se da ese caso, lo que tenemos que hacer es linealizar las ecuaciones. Y acá tendríamos la linealización de una ecuación exponencial, mediante el uso de logaritmos, de una logarítmica, y una polinómica en la cual ya no tendríamos una regresión lineal simple, sino múltiple, porque tendríamos varios valores de la variable independiente. Entonces se lo manejaría como una regresión lineal múltiple. Entonces, de esa manera nosotros podríamos mejorar nuestro análisis. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir respetar la linealidad del comportamiento del sistema. Y obviamente vamos a tener, lo que ustedes ven en el gráfico, nuevamente, el valor estimado promedio de Y en función de los valores independientes de X en base a los parámetros o coeficientes de la ecuación lineal estimados en base a la muestra. ¿Sí? Bien, y la teoría que se aplicaría es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Ahora, hay casos en los cuales se pueden dar resultados atípicos. Fíjense, estos son los valores que tenemos en nuestra experimentación y de repente existen dos valores que son extremos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos valores? Pues tenemos dos opciones, mantenerlos o quitarlos. ¿Por qué? Fíjense lo que sucedería. Si hay un punto influyente, un outlier, que está en el modelo, no sigue la tendencia general, y nosotros no lo consideramos, vamos a tener esta regresión. Y si lo consideramos, vamos a tener esta otra regresión, o sea, va a jalar el modelo. Entonces, la influencia de una observación es una medida del cambio que se produciría en la recta de regresión, si la observación en cuestión fuera suprimida. Consecuentemente, nosotros tenemos que ver si es que mantenemos o no ese valor, que no sigue una tendencia general, pero dándole el suficiente fundamento que justifique el por qué estamos dando la decisión, ya que afectaría el modelo como tal. ¿No? Entonces, estos son influyentes, así se los denomina. Pueden ser puntos con residuos atípicos, que son influyentes, puntos con residuos atípicos, pero que no son influyentes, es decir, no va a afectar demasiado en el cambio de la pendiente, y puntos influyentes cuyo residuo no es atípico. Y finalmente, puntos no influyentes cuyo residuo no es atípico, pero que nos podrían modificar el comportamiento del modelo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Hay discrepancias en lo que significa la experimentación que hemos realizado. Y como muchas veces esa experimentación puede ser costosa, nos puede tomar mucho tiempo, pues tenemos que tomar la decisión respecto a si mantenemos o no el dato en nuestro modelo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que ver. Muy bien, ahora, una vez que hemos obtenido nuestro modelo, tenemos que validarlo. Tenemos nuestros intervalos de confianza, lo que quieran, ¿no? Pero tenemos que validarlo. ¿Por qué? Porque hemos hecho supuestos. Y los supuestos han sido que había errores aleatorios que seguían una distribución normal e independencia entre cada una de las lecturas. Consecuentemente, tenemos que analizar un gráfico de errores para ver si es que la nube de puntos nos hace pensar de que el modelo es lo suficientemente válido. Y para ello, tenemos que ver en ese gráfico si las medidas de los residuos es cero, es decir, si la nube de puntos de la gráfica debe hacernos pensar en una recta o regresión horizontal situada en el cero. En otras palabras, si se respeta la normalidad, el gráfico de errores no debería presentar tendencias ni parabólicas de otro orden que no sea lineal, ni con tendencias positivas, o como en este caso, que se denomina la heterocedasticidad, que existe una dependencia, o mejor dicho, un comportamiento de los errores que es mínimo al principio y máximo al medio para volver a un mínimo,
y que estaría influenciado por la cantidad de datos concentrados en el medio. Esto no debería darse. Lo óptimo sería este, ¿no? No siguen ningún tipo de comportamiento. Entonces, si los errores son independientes, no debe observarse ningún patrón en la gráfica. Y si los errores tienen una varianza constante, tal como habíamos supuesto, ¿no?, al armar el modelo, la dispersión vertical de los puntos de la gráfica no debe variar según varía el eje. Como ven, prácticamente se mantienen dentro de un intervalo casi constante. Esas son las validaciones de nuestro modelo. Y fíjense, podría darse este caso donde encontramos los outliers, ¿no?, los datos no comunes y que nos muestran la forma en la que influyen en el modelo. Si es que los estamos manteniendo, ¿no? Bueno, todos esos entonces son los análisis que nosotros debemos realizar y varias veces lo podemos hacer mediante, bueno, este es el modelo de regresión múltiple que no lo vamos a ver nosotros. Generalmente lo podemos hacer mediante una hoja electrónica, ¿ya?, que nos permita a nosotros facilitarnos todo lo que es el cálculo. Entonces acá tengo un modelo, prácticamente es el de los pesos, donde tenemos, a ver si está acá, aquí está, talla y peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nuestro gráfico de dispersión, ¿no?, para ver si es que existe alguna tendencia. Muy bien. Entonces, lo voy a expandir. Sí, lo estamos viendo. Entonces, acá tiene alguna tendencia. Lamentablemente, el gráfico que me está dando no es uno de puntos. De cualquier manera, es válido, ¿no? Entonces, en base a este gráfico, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como hay cierta tendencia positiva, podemos asumir de que hay una relación lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa relación lineal? Estoy buscando uno que sea más, que podamos visualizar todos. Ese está mejor. Muy bien. Vamos a hacer dos análisis. El primero, voy a tocar uno de los puntos y fíjense, el Excel me permite agregar una línea de tendencia. Ahí está, la línea de tendencia. Entonces, a esa línea de tendencia, a ver, vamos a dar el color rojo. Eso es. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es validar el modelo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer este gráfico? Fíjense, podemos hacer lo siguiente. Podemos ver si es que el modelo, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a añadir la ecuación y el coeficiente de determinación. Ya lo voy a mover más arriba para que se vea y voy a aumentar su tamaño. Entonces, como ven, el coeficiente de determinación es 0,8257. Eso significaría que el 82% de los valores son explicados por el modelo. Pues resulta ser algo bueno, ¿no? Y si sacamos la raíz cuadrada, vamos a obtener raíz cuadrada de 0,82, es 0,90, o sea, la tendencia es fuerte. Pero fíjense, todo el cálculo ya lo ha sido hecho por el Excel. Ahora, si yo quisiera tantear con otro modelo, pues podríamos hacerlo, ¿no? Un exponencial. El lineal es el 82, el lineal me sale 0,87, el exponencial. Un logarítmico, 0,81 es menor. Un polinómico no creo que nos venga, pero bueno. Este es el problema del polinómico. Fíjense, hay una curvatura que podría darse la vuelta para una extrapolación. Entonces, no es muy bueno utilizar modelos polinómicos, a menos de que exista una fuerte razón. Y obviamente, también podemos hacer este análisis con
valoración de datos, ¿sí? Entonces, si entramos al Excel, vamos a datos, y lo que vamos a ver es, aquí está, una regresión lineal. ¿Ya? Entonces, regresión, aquí está, regresión. Aceptamos y nos da el rango de Y. El rango de Y va a ser el peso. El rango de X, la variable independiente, la talla, puede ser la inversa. ¿Sí? Hay rótulos. El nivel de confianza del 95%, ya sabemos para qué, y vamos a pedir análisis de residuos. ¿Ya? Gráficos y curvas de regresión ajustadas. Muy bien. Y que lo haga en una nueva hoja. Perfecto. Entonces, fíjense, nos saca lo mismo, ¿sí? El coeficiente de regresión, lo vamos a ordenar escrito. Determinación 0,82, el corregido, porque tenemos valores y estamos calculando dos coeficientes, los reduce a 0,80, pero sigue siendo válido. Y acá tendríamos nuestro modelo de los coeficientes. A ver, fíjense, intersección 0,4291, ¿no? Prácticamente sigue siendo, a ver, un momentito. Bueno, este está al revés, por eso es. Entonces, tenemos acá los valores de la intersección, de la pendiente, y los valores del intervalo en el cual se encontraría. Y acá tenemos la curva de regresión y el gráfico de residuos. ¿Qué les parece ese gráfico de residuos? ¿Nos valida el modelo? Parecería que hay una heteroestaticidad, ¿no? Estaticidad. Pero el gráfico normal nos muestra de que prácticamente sí, los supuestos que habíamos hecho se están cumpliendo. Consecuentemente, nuestro modelo sería válido. Bien, toda esa es la teoría entonces que fundamenta un análisis de regresión lineal. Preguntas que tengan, jóvenes. ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos de nuestro cuarto parcial? ¿Cuándo quieren darlo? ¿Les parecería bien el 26 de noviembre? ¿Qué dicen ustedes? Se me está escuchando, ¿no? Sí, que se le escucha. ¿Está bien? Si damos la próxima semana. El 26. 3, el 3 no podía ser ingeniero. Puede ser, no hay problema. ¿Cuándo es la semana de ingeniería? Porque no hay exámenes, creo, ¿no? En esa semana. Bueno, no sabemos. ¿El 3 de diciembre? Sí, el 3 de diciembre está bien. ¿O quieren darlo un lunes? Tampoco tengo problema. El 3, Inge. El 3. Perfecto. Los temas que van a entrar van a ser intervalos de confianza y tests de hipótesis. Esta clase de regresión lineal la vamos a tomar como una clase simplemente de conocimiento general. Muy bien, con eso entonces estaríamos concluyendo el programa de la materia. Lo que vamos a hacer la próxima semana es, voy a estar en línea para absolver dudas que ustedes podrían tener en las horas de clases y nos estaríamos viendo el 3 de
noviembre para dar nuestro parcial, nuestro cuarto y último parcial. ¿De acuerdo? Igual va a ser virtual, ingeniero. Sí, va a ser virtual. Aprovechen, el próximo semestre ya todo va a ser presencial. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Les agradezco por su atención. Espero que tengan un buen semestre y que se diviertan en la semana de ingeniería. Hasta el día lunes con los que tengan consultas. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien, jóvenes.